Dios le bendiga. Este es el día que yo y el Señor nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto poder saludarle en esta hora del día. Este es el día que yo y el Señor nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Que tengan todos muy pero buenos días. Sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Juan Córdoba. Un honor poder continuar nuestro curso de capacitación ministerial en esta hora del día. Tuve que adelantar la hora por un compromiso, cosas que surgen en las mejores de la familia. Así que, igual que ustedes, a veces no pueden estar, a veces no pueden estar a la hora, pues igualmente mi persona. Así que hoy estamos a las 10 de la mañana. Les saludo cordialmente. Abrazos fraternales a todos. Y esta noche, pues a las 7, iniciaremos un nuevo curso de neumatología o lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Así que vamos al propósito y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros. Gracias por ese sueño reparador que nos otorgaste. Gracias por el sol, Padre, el aire, la vida, los alimentos, la familia, el gozo de la salvación, la vida eterna, tu Santo Espíritu. Padre, gracias, absolutamente gracias por cada segundo que tú nos permites vivir y ser tu pueblo, Padre. Ayúdanos, oh Dios. Tenemos gran necesidad de ti, Padre. Presento esta clase, me presento a ti delante de esta manera hoy. Me presento delante de Jehová. Señor, tú conoces, Señor, nuestros corazones. Padre, ayúdanos. Ayúdame a mí a poder expresar tu palabra correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la hermana Karen. Decía, hoy tuve que iniciar un poquito más temprano. Y así es, a veces tantas cosas, compromisos que uno tiene como familia, en el ministerio y demás, y a veces tengo que adelantarme o atrasar la hora según las circunstancias. Yo sé que usted entiende la situación. Bueno, lo bueno es que aunque yo comience temprano o tarde, usted tiene acceso a la palabra de Dios. Bien. Hoy estaremos tratando este tema. Va a ser un análisis de lo que llamamos las divisiones mayor, curso de Cristología, clase número 24, y estaremos viendo la vida de Cristo en el Antiguo Testamento, su vida en el Antiguo Testamento. Dios te bendiga, hermana Karen, 11 p.m. de la noche. Wow, gran diferencia en horario, como 11 o 12 horas, ¿no? Dios le guarde, querida hermana. Saludos fraternales a usted, a los suyos. Reitero, hoy a las 7 de la noche, hora de aquí, estaremos iniciando un nuevo curso de neumatología, que significa la doctrina del Espíritu Santo. Y será una gran aventura escritural y espiritual. Y yo espero que ustedes inviten a otros y que podamos juntos poder estudiar la palabra de Dios. Yo lo que voy a hacer aquí hoy es que voy a presentarle símbolos bíblicos de Cristo en el Antiguo Testamento, y será llamado división mayor. División mayor. Y luego iré a los símbolos bíblicos de Cristo, división menor. Esto es parte del curso de Cristología, lección número 24. Yo te lo voy a proyectar para que así lo pueda ver. Ahí está. Usted lo puede ver aquí en la pizarra. División mayor y división menor. Entonces, en la división mayor tenemos el verbo, el árbol, el cordero y la sangre. El verbo, el árbol, el cordero y la sangre. Luego iremos al punto número 2, número romano 2, y será la división menor.
el arca, la puerta, el arcoíris y la serpiente de bronce. Eso es importante, uno entender el simbolismo y la tipología del Antiguo Testamento. Gran parte del problema del cristianismo es que ha querido descartar, ¿sabe la cosa? 3/4 partes de la Biblia es Antiguo Testamento. Ajá, ¿qué usted va a hacer? Como profesor, como maestro, como líder, ¿qué usted va a hacer con el Antiguo Testamento? Usted va a ser, como yo hago muchas personas, oh, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley, eso de Israel. Cuando alguien dice así, demuestra gran ignorancia. Número uno, porque la única Biblia que conocieron los apóstoles fue el Antiguo Testamento. Número dos, la única Biblia que usó Jesucristo fue el Antiguo Testamento. Y número tres, el Nuevo Testamento vino un par de siglos después. Así que, gracias a Dios que ya el remanente, Dios te bendiga, Lisandra Cava, Dios te guarda, hermana. El remanente siempre Dios trata con la vida de uno. Entonces, al estudiar la Biblia, usted tiene que conocer el Antiguo Testamento, hermano. Usted no puede vivir la vida solamente estudiando una parte de la Biblia. Usted necesita todo el consejo de Dios. Entonces, en la división mayor, tenemos aquí, en Isaías capítulo 40, ahí tienen los textos bíblicos, usted lo puede ir buscando conmigo, división mayor. O sea, cómo se presentó Cristo en el Antiguo Testamento. Se presenta como el verbo, como el árbol, como el cordero y la sangre. Solamente ahí hay 4. ¿Cómo se presentó Cristo en el Antiguo Testamento? División menor. Lo hemos de ver en breve. Se presenta como el arca, la puerta, el arcoíris y la serpiente de bronce. Cada uno de esas cosas apuntan, señalan a Cristo y tienen grandes lecciones para todos los creyentes a través de todos los tiempos. Si me acompañan aquí al libro de Isaías, en el capítulo 40, y en tu Biblia contigo, ¿verdad? Capítulo 40, versículo 8. Dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra, y la palabra, el verbo, se hizo carne. La hierba, la flor, representa a la humanidad. Se contrasta con el verbo o la palabra y dice que todo eso se seca, todo eso perece, pero que la palabra de Dios o el verbo de vida permanece para siempre. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra y que discierne. La palabra de Dios, el verbo de Dios. Así que mencionar el verbo, no solamente nosotros sabemos que el verbo se hizo carne, literalmente el verbo se encarnó, la palabra de Dios se encarnó. Cristo, en el Nuevo Testamento, la persona de Cristo viene siendo el pensamiento de Dios encarnado, la mente de Dios encarnada. El que me ha visto a mí, le dijo Cristo a Felipe, ¿cuánto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, ahora bien, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese que es llamado en el principio, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos en la división mayor a Cristo como el verbo, como la palabra cortante, la palabra de Dios que vive para siempre. Ok, ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, ahora nos tornamos
Apocalipsis capítulo 19, el último libro de la Biblia, si me acompañen por favor. 19. Usted continúa aquí todavía, y mire lo que dice. Hablando todavía del verbo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, que implica la palabra de Dios encarnada. El Verbo de Dios. En el idioma, en nuestro idioma, ¿cuál es la acción de cuando nosotros hacemos una oración o hablamos? La acción es el verbo. Entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Cristo es el verbo? En inglés dice the word, la palabra. Que Cristo es la palabra, que Cristo es la acción de Dios, la palabra de Dios. Cuando Dios habla, habla a su Hijo. Cuando Dios habla, todo lo que el Padre habla, usted nota, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Él habla, si mal no recuerdo, 3 veces. En el monte, cuando Él se transfiguró, allí en Mateo 16, si mal no recuerdo, cuando fue bautizado, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El Padre solamente habla de su Hijo, el Padre habla de él. Entonces, la pregunta que yo siempre hago es, si para el Padre lo más preeminente es hablar de su verbo, y el corazón del Padre solamente habla de su Hijo, lo señala, lo magnifica, lo pone muy en alto, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es el trabajo? Si el verbo, lo único que habla es del verbo, ¿de qué debe hablar la iglesia? O de ministerio, que tenemos esto, que tenemos 24.000 horas por aquí, que para allá. El hombre, la lleva siempre buscando la palmadita. El padre sabe lo que le agrada. Y es tiempo que nos pongamos de acuerdo con el Padre y nosotros entendamos de una vez por todas que el Padre no quiere oír nada en una congregación que no sea el verbo. Que se cante el verbo, que se predique el verbo, que se enseñe el verbo, que la misión sea el verbo, que absolutamente todo sea Jesucristo para gloria de Dios el Padre. Pasamos entonces aquí a la segunda división mayor, que viene siendo el árbol. Entonces usted lo ve aquí en Génesis capítulo 2, división mayor, el árbol. 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, muchos árboles, a la vista y bueno para comer. Escuche bien, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien del mal. ¿Quién es el árbol de la vida ahí? ¿Quién es el árbol de la vida? El árbol que da vida. Cristo, división mayor en el Antiguo Testamento. Cristo es el árbol de la vida. Y si alguien tiene un poquito de duda, solamente puede ver eso mismo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa que el Señor puso ese árbol en el huerto? Sí. En primer lugar, Dios no le prohibió, no sé si usted ha observado esto, no pase por alto esto, Dios no le prohibió a ellos comer del árbol de la vida. De todo árbol del bosque podés comer, pero irónicamente, la vida de ellos iba a continuar comiendo del árbol de la vida. Cuando ellos pecaron, Dios tuvo que expulsarlo del huerto y dice, no sea que extienda su mano, coma y viva en estado pecaminoso, comiendo del árbol de la vida. Y por eso es que el que come de mí, el que come mi carne, el que come mi sangre, el que se alimenta de mí, yo soy la vid verdadera, el que come de ese árbol, nosotros hoy día como creyentes estamos comiendo de ese árbol, estamos comiendo de Cristo. Y por ende,
los resultados serán que tendremos la vida eterna. Ok, ahora bien, aquí en Apocalipsis, capítulo 22, para que usted lo vea entonces, a Cristo en el Antiguo Testamento, pero usted va a ver la confirmación cuando usted se pasa Apocalipsis capítulo 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Dónde es que usted lo encuentra primera vez el árbol de la vida? En Génesis 2:9. Estaba en medio y ahora está en medio de la ciudad. El mismo árbol. El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Es cosa tan extraordinaria. El árbol que produce vida, el árbol que produce salud. Ahí mismo, en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Derecho, potestad. A todo lo que recibieron, Juan 1:12, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces ahí tenemos nosotros el derecho de comer del árbol de la vida. Ok, vamos a la tercera división mayor, que es el cordero. El cordero es la división mayor. ¿Dónde aparece esto de cordero? Bueno, como todas las doctrinas bíblicas. ¿Usted quiere conocer todas las doctrinas bíblicas? No me hablen, por favor, de justificación con Romanos, Gálatas. No. Hablan de justificación usando a Génesis. Porque todas las doctrinas bíblicas, absolutamente todas, están en el libro de Génesis. Lo que pasa es que la gente cree que eso es algo... Y ahí los pastores fallan en esta parte. Porque ellos mismos, si ellos mismos no tienen un fundamento sólido del Antiguo Testamento, ¿cómo le van a enseñar a la iglesia? Tú no puedes enseñar lo que tú no conoces. Entonces, todos los pastores, los que están pastoreando, usted debe enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. No se enamore de, Romano, a mí me encanta. Y he dado una exposición de Romano completa. Me fascina Romano. Y estudiamos Romano en la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Pero la justificación no comienza ahí. La justificación comienza con Génesis 15. No le voy a decir el pasaje para que usted haga una tarea y busque solamente una clave. Tiene que hablar con Abraham. Pero vamos aquí ahora a Génesis capítulo 3 y división mayor, el cordero. ¿Qué había pasado? Ellos habían pecado y dice la Biblia que ellos hicieron hojas de higuera, hojas de parra. ¿Qué significa? Yo he visto una hoja de higuera cuando niño, enorme. Una hoja de higuera, yo lo vi en un campo de la República Dominicana. Yo pequeñito, y yo jugando con mi hermanito mayor, me tapaba a mí completo. Un muchachito, cogido esa hoja, yo le pregunté a mi abuela, y dice, no, es una hoja de higuera. Enorme. Bueno, el problema es que maldita será la tierra por casa vuestra, y por ende la tierra estaba bajo maldición. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se vistieron de maldición. Dios te bendiga, hermano Diógenes. Se revistieron de maldición. Si estaban vestidos, ¿por qué te había que vestirlo de nuevo? Mira lo que pasa. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué enseña eso? Mucho. Te doy solamente unas cuantas cosas. Número uno, que las hojas de higuera es obra muerta de una tierra maldita. Se revistieron de maldición. Eso no sirve. Número dos, necesitaban un vestuario que represente a Jesucristo. Túnica de pieles. Número tres, un animal inocente tuvo que morir. Dios mató ese animal y le quitó las túnicas y le hizo delantales y vistió a Eva y a Adán
con ese vestuario. Ahí hubo expiación, ahí hubo sustitución. El animal inocente muere por el culpable para vestirlo. Está claro lo que significa. El Cordero de Dios muere por nosotros, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, y Él nos reviste de su justicia. Ayer hablaba de ese tema, Jehová justicia nuestra. Okay. Entonces, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, Apocalipsis 5:9, dice, Apocalipsis 5:9 dice lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has redimido. El Cordero nos ha redimido de toda nación, tribu y lengua. En Apocalipsis 12, versículo 11, Apocalipsis 12, versículo 11, dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, el Cordero. Estamos hablando de la división mayor del Cordero, que está en Génesis capítulo 3, y también está en Génesis 4, el sacrificio de Abel. Le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otra división mayor que viene siendo el Cordero. Ahora, nos pasamos nosotros ahora a la cuarta división. Usted la ve ahí, la cuarta división. Aquí se la puede ver, la sangre. La sangre. Aquí en Levítico 17:11 dice lo siguiente. Dice, porque la vida está en la sangre. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De manera que entonces ya Dios está estableciendo el principio de que sin derramamiento de sangre, comenzando a partir de sus animalitos del Antiguo Testamento, no hay remisión de pecado. En Apocalipsis 5:9 ya acabamos de leer que lo han vencido por la sangre del Cordero. Okay, ahora vamos a la división menor. La división menor, a ver si la tengo aquí. Bueno, parece que no Sí, aquí está, división menor. En la división menor tenemos el arca, la puerta, el arco y la serpiente de bronce. 4, división menor. Es decir, estamos hablando de estos símbolos en el Antiguo Testamento, de Cristo en el Antiguo Testamento. División mayor, el verbo, el árbol, el cordero y la sangre. División menor, el arca, la puerta, el arco y la serpiente de bronce. Vamos aquí al arca, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, vamos a leer aquí, me acompañan en Génesis 6, versículo 14. 6:14. Dios le da instrucciones a Noé. Ya Dios había determinado el fin de toda carne. La maldad y el corazón del hombre se había corrompido. La tierra estaba llena de violencia. Y Dios determina dictar sentencia sobre toda la humanidad. Encontró a Noé justo, y por medio de él su familia iba a repoblar una nueva humanidad a partir de ello. Entonces Dios le da instrucción en el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la cafetearás con brea y por dentro y por fuera. Le da dimensiones. Entonces, ¿qué representa el arca? El único medio de salvación para Noé y su familia, era el arca. El único medio de salvación para el ser humano, para la humanidad, es solamente por Jesucristo. Él lo dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo el hombre puede tener acceso a Dios y ser perdonado y ser recibido y ser parte de su pueblo, entrando al arca, entrando por el arrepentimiento.
Ok, ahora aquí en el capítulo 7, versículo 1, dice, dijo luego Jehová, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así le dice Dios al pecador, entra tú a Cristo, porque por medio del arrepentimiento tiene acceso a mi presencia. Aquí en capítulo 8, versículo 1, Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar por Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Usted va leyendo todo el pasaje bíblico donde Dios luego las aguas van disminuyendo y el arca reposa en el monte Ararat. Esa es el arca. Ahora, vamos a ver aquí ahora en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Usted capta el paralelo. Los que estaban en el arca había salvación. Los que estaban fuera del arca estaban condenados. Ninguna condenación hay para los que están. Una posición, es una postura. Los que están en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en lo que Él hizo para saldar la deuda que había encontrado en nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andaban los hombres en los días de Noé? En la carne, orgía, pecado, etc. Entonces, la división menor, la primera que estamos estudiando es el arca en el Antiguo Testamento, Cristo en el Antiguo Testamento. Segundo, tenemos la puerta. Génesis capítulo 7, versículo 7, versículo 16. Miren lo que dice, 7:16. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, estos son los animales, como le había mandado a Dios, y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. La puerta del arca representa a Cristo. Él lo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:1, yo soy la puerta de las ovejas. El que viene a mí tendrá vida eterna. Y pues dice, y entrará y saldrá. Usted lo ve ahí, usted lo ve aquí. Eso está en Juan 10:1-7. Por eso digo usted, lea la Biblia, no crea lo que le digo, tenga la Biblia abierta, confírmelo todo, léalo todo, confírmelo con la Biblia. No crea nada de que yo le digo. Y si digo lo que no es bíblico, entonces llámeme a cuenta. Me pone una nota, me dice, hermano, yo no veo eso, ¿cómo es eso? Usted tiene todo el derecho, porque si yo quiero enseñar la palabra de Dios, yo tengo que ser responsable. Ser responsable y ser cuestionado si algo está mal. Y si algo está mal, pues entonces hay que corregirlo. Porque el único perfecto y el maestro por excelencia es el Señor, no es el hermano Juan, es el Señor. Bien, ok, ahora en Apocalipsis capítulo 3, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Para qué se usa una llave? Para entrar. ¿Por dónde? Por una puerta. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que abre y ninguno cierra. Dios abre, nadie cierra. Dios cierra, nadie abre. Dios abrió la puerta del arca. Noé no la cerró, Dios la cerró. ¿Me doy a entender? Dios abrió el arca y Dios cerró la puerta. No solamente entró por el arca y fue protegido. Entonces, Dios tiene la llave. La llave de salvación es Cristo. Cristo es esa puerta. Cristo es la puerta de la salvación. Ahora, vamos a la tercera división, que es el arco, o el arco iris. Ustedes saben que después que ellos terminaron, cuando ya el diluvio
había pasado, acontece este fenómeno que no se conocía desde entonces. El Señor hizo este milagro cuando los rayos del sol penetran. Todos nosotros hemos disfrutado de la belleza de un arco iris. Aquí en Génesis capítulo 9, versículo 11. Perdón. Mira lo que Dios le dice a Noé. Le dice Génesis 9, 11. Estableceré mi pacto con vosotros. Es decir, con Noé, su esposa, las hijas y los yernos. 8 en total. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, ¿cuál es la prueba de eso? Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Mi arco es puesto en las nubes. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruirla toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El pacto basado en un símbolo que es el arco, el arco iris. Entonces aquí, en las divisiones menores, la tercera división, y hay más, hermano, yo solamente tomé algunas para que usted coja un sabor de eso. El arco. El arco. Ahora bien, vamos ahora para que lo vea también. Ninguna doctrina bíblica se forma con un solo versículo bíblico. Reitero lo dicho. Ninguna doctrina, usted no puede formar una doctrina basada en un versículo bíblico. Por boca de 2 o más testigos serán las cosas. Pero es que usted ve que Dios repite las cosas. Lo dice muchas veces en el Antiguo Testamento y luego usted lo ve, lo reitera en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver aquí ahora, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, acompáñame, usa la Biblia, hermano. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz que me hablaba. Ahí está otra vez esa señal, ese arco iris. Ese arco iris. Ok, ahora, aquí ahora vamos al Nuevo Testamento. Como dice el profeta, y será línea sobre línea, renglón tras renglón. Un poquito aquí, otro poquito acá. Así estudiamos la Biblia. Un poco aquí. De haber aquí este pasaje en el Antiguo Testamento. No lo veo bien. Pero en el Salmo tal, me arroja un poco más de luz. Pero mira, en el Nuevo Testamento se ve más claro. Comparando la Biblia, su propio intérprete. La Biblia, su propio intérprete. Bien, ahora bien, aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en las bases de Jesucristo. Ezequiel vio la gloria de Dios en todas esas cosas, esas visiones que él vio,
rueda sobre rueda, y se movían según el Espíritu le guía. Dice, bueno, la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Ahí está la gloria de Dios. Dice, Dios mandó que de las tinieblas, se está refiriendo a Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz. Que de las tinieblas resplandeció la luz. De esa misma manera, el mundo estaba envuelto en densas tinieblas por causa del pecado. Y Dios dijo, sea Cristo, sea la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía. Bendito sea Dios. Ok, vamos a lo último, la cuarta parte, o la cuarta división menor, que viene siendo la serpiente de bronce. Usted lo ve ahí, la serpiente de bronce. Vamos aquí a Números capítulo 21 para que veamos estos pasajes. Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, escuchen bien esto, las instrucciones que Dios les dio a Moisés con relación a esta serpiente. Dicho sea de paso, uno nunca puede decir, la serpiente es símbolo siempre del diablo. No, porque aquí esta serpiente es símbolo de Cristo. Usted se da cuenta, hermano, cómo es que se puede entrar en un error cuando no se comparan los pasajes bíblicos. Este es uno de los pocos pasajes que yo sepa, que no sé si hay más, donde una serpiente que causó la muerte, usted lo va a ver ahora, dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, un palo, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, oiga esto, sintió el ardor de ese veneno penetrando en su piel, y así solamente mirar, ya usted entiende hasta qué lleva esto. Dice, mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Dónde está el cumplimiento de esto? Juan capítulo 3. Ya usted sabe por dónde vamos. Juan capítulo 3, versículo 14. Cristo hablando con Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un asta, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más claro no puede estar. El símbolo, el cumplimiento. La sombra, el cumplimiento y la realidad. Ahora bien, en Segunda de Reyes, para concluir, Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes 18, de 1 al 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto delante de Jehová
de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Escuchen esto, lo que pasó con esta serpiente. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Oiga esto, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los dioses de Israel y la llamó Nehustán, cosa de bronce. Oiga lo que pasó, hermano. Esa serpiente que Dios la usó para solamente mirarla, ellos lo tomaron como un amuleto idolátrico. Algo que causa vida, algo que era simbólico, ellos lo tomaron para pecar contra Dios. Y dice aquí que fueron hechos pedazos. Bueno, querido hermano, aquí hemos estudiado la división mayor, el verbo, el árbol, el cordero y la sangre, y la división menor, el arca, la puerta, el arco y las serpientes de bronce. Si usted se conectó un poquito tarde, puede ahora yo terminar, puede entonces repasar y tomar la nota de estudio y así compartir. Le pido a todos, queridos hermanos, que compartan el contenido, compartan el estudio. Nos reencontramos en un nuevo curso hoy, hermano, no se lo pierda. El curso ya ayer terminamos el curso de teología, 31 clases que dimos de teología. Hoy estaremos estudiando un nuevo curso de neumatología o la doctrina sobre el Espíritu Santo. Esa clase tendrá 20 lecciones, 20 clases que comenzaremos a compartir con ustedes completamente gratis, sin ningún compromiso, a partir de hoy a las 7 de la noche, hora de Nueva York, en los Estados Unidos. Es para mí un placer, Pastor Juan Córdoba a su servicio, y nos reencontramos en los cursos de capacitación ministerial compartido con este servidor, pastor de la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Dios los bendiga grandemente, abrazo, fraternidad a todos, y nos reencontramos hoy a las 7. Bendiciones.